La situación de, por ejemplo, muchas personas vinculadas al mundo de la cultura. Y en su gran mayoría, por ejemplo, aquellos que se autogestionan y que están pasando un momento muy complicado, desde artistas, músicos, digo, todo tipo de artistas, actores, ni hablar. Están pasando realmente un momento muy complicado y vamos a charlar con Marco y con Juma, son integrantes de Cultura Autogestiva de Santa Fe. ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por atendernos. ¿Cómo andan? Hola, buen día. Hola, gracias por... No, gracias a ustedes por estos minutos. Cuéntenos primero qué es Cultura Autogestiva de Santa Fe, digamos, cómo se les ocurrió conformar este colectivo, cuántos son, qué es lo que buscan. ¿Cómo? ¿Hablas vos? El que quiera. Bueno, voy yo. Es re difícil esto, cuando no es personalmente. No es tan fácil como parece, digamos. Bueno, nosotros a raíz de la pandemia nos empezamos a encontrar, si bien la situación de la cultura para nosotros tiene que ver con algo mucho antes de la pandemia, el estado de precariedad de muchos artistas y gestores es hace mucho antes de esta pandemia, ¿no? Entonces, una vez que empieza a ocurrir esto, encontramos como la mejor forma de poder apoyarlo entre nosotros y generar una contención era poder hacerlo desde lo colectivo, que es lo que da lugar a que se genere este colectivo de artistas, gestores autoconvocados e independientes, ¿sí? Todos somos de distintos palos, editoriales, actores, músicos, productores, como que hay rama del circo también, y nos fuimos encontrando para poder contenernos porque nos veíamos bastante olvidados también dentro de toda esta situación, sobre todo porque una de las principales cosas que hablamos mucho en el colectivo es esto, que la cultura es un sector que estuvo proporcionando mucho contenido durante toda esta pandemia para la gente, porque la gente estuvo con el celular, con las computadoras, con la tele, y el sector cultural es un sector social que básicamente no dejó de producir contenidos, y fue salud mental para mucha gente, para la gran mayoría de la gente que estuvo en pandemia. Bueno, Marco, te doy la palabra para que hable un poco vos. Esto es real, ¿no? De hecho lo estábamos comentando siempre, ¿no? De la posibilidad que le dieron a la gente de disfrutar en el marco de este aislamiento durante ya más de 2 meses de diferentes hechos artísticos en general, ¿no? Por parte de músicos, actores en general, bueno, transformistas también, que estuvieron participando con su humor y demás, que realmente fue de suma importancia para muchísimos de nosotros. Sí, creo que la idea de la agrupación nació de eso, de visibilizar una gran parte de agentes de la cultura de la ciudad que debido a la pandemia tuvieron que cambiar completamente su forma de vida, lo que pudieron hacerlo, su forma de producir artes, de producir cultura, y tomar medida para la gran parte de estos agentes culturales que no pueden trabajar, no tienen fuente de ingreso. Entonces, de ahí empezamos a cuestionarnos qué podemos hacer como colectivo que no tenía todavía representación, y se empezaron a charlar diferentes medidas. Una medida de urgencia que fue resolver situaciones económicas de emergencia, por así decirlo, y es una situación que todavía no se resolvió del todo. Estuvimos en negociación por 20 días con la municipalidad, con Cultura, para obtener unos bolsones de comida para gente que no podía trabajar, agentes culturales, y esto se está resolviendo ahora. Hoy, dentro de hoy y mañana, deberíamos recibir una primera tanda de bolsones. Sabemos que un bolsón de comida no te salva la cuarentena, claro. Entonces empezamos por eso y queremos seguir. A partir del diálogo con la municipalidad, después se tomaron otras vías de diálogo con provincia, con
con fuerzas políticas puntuales, digamos. ¿Cómo? Cámara de Diputados también. Sí, con diputados también. Y esa es solo una de las medidas. La idea es seguir pensando, seguir visibilizando toda esta parte de la cultura santafesina que siempre está presente en todas las actividades culturales de la ciudad, que siempre están por las calles, en los espectáculos, y que ahora, debido a la cuarentena, se encuentra más o menos cuidado que otros artistas, ¿no? Marco, ¿han hecho algún relevamiento a partir del cual se pueda tener un dato concreto de cuántas personas están en esta situación de emergencia que vos recién estabas comentando? Sí, justamente una de las primeras medidas fue esa, empezar un relevamiento que se hizo a principio con el boca a boca y después con un formulario de Google que circuló, y hasta ahora tenemos relevado 190 personas que están en emergencia, pero el formulario está circulando y creo que van a ser mayor. Más. Yo quiero volver a lo que decía hoy Juma al principio, que tiene que ver con una situación que va más allá de la pandemia. Digamos. Generalmente los eventos culturales son eventos de autogestión, donde no es que los recursos sobran como para hacer un colchón, como para tener espalda en el caso de que pase lo que terminó pasando en la pandemia. Muchas veces es un día a día, muchas veces es una pelea constante para conseguir más espacios desde lo público, desde lo estatal, también desde lo privado. Y de repente esta cuarentena que termina afectando al sector directamente, y además desde muy temprano, y probablemente sea uno de los últimos rubros, esto de tener eventos masivos o eventos públicos, en volver a la actividad, con lo cual es una situación doblemente preocupante, ¿no, Juma? Sí, total. Sobre todo esto, también poder diferenciar que este colectivo en particular es un colectivo justamente de gestores y artistas independientes, y poder diferenciar que este colectivo es un grupo de gente de la autogestión, del palo de la autogestión, claro, que no es lo mismo un empresario de la industria cultural, lógico. ¿Sí? Que mueve las masividades de los festivales grandes, como que tienen otra espalda, ¿sí? Para enfrentar esta situación. Claro. Acá es un colectivo de artistas y gestores que estamos en situación de precariedad, y sobre todo la situación nuestra, como decía antes, es de precariedad antes de la pandemia, porque, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos la gran mayoría de las personas involucradas en el colectivo es que ni siquiera contamos con un monotributo. Entonces, para acceder a muchos fomentos que vienen desde el Estado, tenés que contar con un monotributo. Si nosotros tenemos un sueldo que es inestable por mes, menos vamos a tener para invertir en sostener un monotributo que se tiene que pagar todos los meses. No es porque no lo queramos, no es que no queremos esa regularidad, sino que nuestros ingresos son muy inestables, claro, por ser autogestivos. Entonces esa es otra de las problemáticas que estamos teniendo. Además, tener en cuenta que hay muchos artistas que, esto que decía Marco, de reinventarnos en la manera de poder trabajar. Hay muchos compañeros y compañeras que producen bienes culturales y no tienen permiso de circulación para poder ir entregados. O sea, una de las formas, de las vías para poder tratar de calmar un poco la situación de que no haya ingresos porque no funcionan las ferias, no funcionan los recitales, no funcionan las muestras de libro. Es esto, como, bueno, vender desde la virtualidad y entregarlo. Pero ni siquiera pudimos acceder todavía en las negociaciones a un permiso de circulación. Y es súper importante destacar esto, porque el sector cultural, como decíamos, nunca dejó de producir y no está pudiendo acceder a un permiso para vender bienes culturales y sostenerse. Sin embargo, no es como, si es una comparación, la peatonal santafesina, los locales, ya están funcionando. Entonces, ahí tiene que ver también el valor que le damos al sector cultural. Claro. Los locales ya pueden estar funcionando con sus respectivas medidas de sanidad y todavía no se le puede dar un permiso a un agente de la cultura
para que pueda encontrar la forma de subsistir en el medio de una pandemia. Entonces, nada, ahí también reclamar un poco un poquito más de atención y del valor que se le está dando, ¿no? Eso es súper importante para nosotros, poder hacerlo visible. Juma, y más allá de estos bolsones que se esperan para los artistas en los próximos días, ¿cuáles son las otras medidas que de alguna manera se están peticionando a las autoridades? Y ahora está todo muy incierto todavía porque estamos recibiendo respuestas recién ahora. Con la gente de Cultura de Provincia nos pudimos reunir recién hoy y entablar un diálogo. Si bien ellos ya sabían de la existencia del colectivo y bueno, pudimos conversar y generar una reunión, la verdad es que las medidas efectivas lamentablemente no van a ser para allá porque esto es una situación que va mucho más allá de la cultura, es una situación mundial, una crisis económica que está pasando en todos lados, entonces también es como que sabemos que las medidas no van a ser inmediatas, pero mínimamente es interesante que se nos pueda escuchar, que se pueda dar una instancia de diálogo para empezar a construir nuevas formas de hacer cultura en esta situación de la pandemia. Bueno, esperemos que más sectores también los reciban. Ustedes hablaban de Cámara de Diputados, la Municipalidad de Santa Fe. Digo, más allá de escucharlos, hay que poner manos a la obra también a encontrar una solución, ¿no, Marco? Es decir, encontrar cuanto antes una solución, más allá de recibir lo que es lo lógico, que es lo que tienen que hacer, digamos, pero pensar un poco más allá y ver cuál es la solución a corto plazo, ¿no? Sí, eso es lo que se estaba planteando también. Entre las medidas, una medida necesaria es tener una cierta programación. Dentro del colectivo hay espacios culturales, autogestivos también, que están cerrados, que no están funcionando, que tienen que pagar alquiler, que tienen que pagar luces. Y para poder prever esas cosas, para poder subsistir, digamos, necesita una cierta programación, que es lo que nos está faltando. No tenemos idea de cuándo, cómo se puedan retomar algunas actividades y todos los pedidos que se hicieron, como decía Juma, desde un simple permiso de circulación, que sería lo básico simplemente para poder llegar a los lugares. Hasta eso no lo tenemos todavía. Entonces nos parece que todo está yendo muy lento y no hay una programación segura, digamos, de la vuelta a la actividad. Eso también. Aquellos artistas que nos están viendo, que nos están escuchando y que todavía no forman parte del colectivo, ¿a dónde pueden contactarse con ustedes? Bueno, tenemos un Instagram, que es Cultura Autogestiva Santa Fe, un mail, que es culturaautogestiva.gmail.com, pero creo que el Instagram es la manera más fácil por ahora. Más rápida. Claro. Marco, Juma, gracias por este tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.